En este caso nos dicen que calculemos la bisectriz del ángulo formado por esas dos rectas. Vamos a llamar a esta recta R y a esta recta S. Vale. Si nos hacemos un dibujo un poco para ver qué es lo que nos están pidiendo, pues eso, en realidad tendremos dos rectas que en principio se tienen que cortar, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, para formar el ángulo, tendremos dos bisectrices. Es decir, esta bisectriz que divide a este ángulo en dos partes iguales y esta bisectriz que divide a ese ángulo en dos partes iguales. Vale. Para hacer esto, ¿qué tendríamos que saber? Pues el concepto de bisectriz. ¿Cuál es el concepto de bisectriz? El concepto de bisectriz es el lugar geométrico de todos los puntos, en este caso que estamos trabajando en el plano, de todos los puntos del plano que se encuentran a la misma distancia, en este caso de la recta R y de la recta S. Es decir, que el punto P que sea la bisectriz tiene que encontrarse a la misma distancia de la recta R que de la recta S. Esa es la condición que se tiene que cumplir, es decir, lugar geométrico. Un lugar geométrico son todos aquellos puntos del plano que cumplen una determinada condición. En este caso, todos estos puntos del plano que forman la recta, que va a ser la bisectriz, se encuentran a la misma distancia de R que de S. Lo primero que hay que hacer siempre que nos pidan que calculemos un lugar geométrico es establecer la condición geométrica. ¿Qué condición se tiene que cumplir? Pues la condición que se tiene que cumplir es que la distancia de, en este caso, un punto del plano, ¿a dónde? A la recta R, sea igual a ¿qué? A la distancia de dicho punto a la recta S. ¿De acuerdo? Vale, pues esa es la condición geométrica, no es más. Y ahora, lo que siempre voy a tener que hacer cada vez que me hablen de un lugar geométrico, como es este caso, es pasar este lenguaje geométrico al lenguaje algebraico. Vale, ¿y qué es lo que se tiene que cumplir entonces algebraicamente? Pues la cuestión es que un punto P se da de la recta de la bisectriz si se encuentra a la misma distancia de una recta que de otra. Vale, pues vamos a comprobar. Vamos a poner un punto concreto para ver lo que vamos a hacer después. Que esto ya igual, lo vimos ayer. Pues el punto 0, 0. ¿Será de esta bisectriz? ¿Sí o no? Pues depende. Si la distancia de este punto a la recta R es la misma que la distancia de este punto P a la recta S, pues sí. Si no, pues no. ¿Cómo calculamos entonces ahora la distancia de un punto P a la recta R? Pues tenemos una fórmula que hemos visto en el tema de rectas, que justamente si la recta nos la dieran en implícita, que le voy a poner aquí esta recta en implícita, 2x menos y menos 2 igual a 0, y esta también la vamos a poner en implícita porque la vamos a necesitar para luego la otra distancia. Pasando esto, el 2 aquí multiplicando, me quedaría 2x menos 2 igual a y más 2, que despejando y llevándomelo todo hasta otro lado, hacia este otro lado, me quedaría 2x menos y menos 4 igual a 0. 2x menos y menos 4 igual a 0. Pues tendríamos las dos rectas en ecuación implícita o general. Vale. ¿Por qué les hemos pasado implícita o general? Porque para calcular la distancia de un punto a una recta tienen que estar, utilizando la fórmula, tienen que estar en formato implícita o general. Vale, ¿y cómo se calculaba? Pues simplemente era esta la fórmula, dividido, ponía la ecuación de la recta como valor absoluto, ya en ese momento vimos el por qué esto se hace así, y lo único que tenía que hacer ahora es dividir entre el módulo el vector normal de la recta, que va limitado por el coeficiente del menos 2, es decir, el vector normal, lo que vamos a poner así, vector normal de la recta R va a ser igual al vector menos 2 menos 1, pues esto tenía que venir dividido por el módulo de este vector normal, por tanto será menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y esta era la fórmula para calcular la distancia de un punto cualquiera, el que sea, a la recta R. Vale, y lo voy a poner aquí, no, lo voy a poner aquí mismo, ¿no? ¿Cómo sería la distancia? Y lo voy a poner hacia allá, porque esto va a ser ya justamente la ecuación algebraica. ¿Y cuál sería la distancia? La distancia de el mismo punto a la recta S. Bueno, pues sería el mismo criterio. Es decir, si me da la ecuación en implícita o general, esta era la recta S, hemos dicho, 2x menos y menos 4, ¿partido de qué? Del módulo, ese vector normal, que en este caso será el vector normal de la recta S, será el 2 menos 1, partido entonces de 2 al cuadrado más menos 1, como digo, todo esto ya lo vimos el otro día, ¿por qué se calcula así la distancia junto a una recta? La cuestión es que, para que este punto ahora, el 0, 0, sea
de la bisectriz, cuando yo calcule la distancia del punto 0, 0 a esta recta, que la tendré que hacer así, tendrá que ser igual que si calculo la distancia de ese punto a esa recta, que lo tendré que hacer así. Pues nada, sustituimos aquí. Si el punto es el 0, 0, ¿qué pasaría? Pues tendríamos 0, 0 menos 2. En valor absoluto, 2. Y aquí tendríamos 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, 4. Y otro que tengo por aquí, 5. Raíz cuadrada de 5. Y por el otro lado, la distancia del punto P, el 0, 0, a la recta S, ¿cuánto sería? Pues lo voy a calcular. Para calcular la distancia de ese punto a esta recta, lo único que tenía que hacer ya es sustituir la primera coordenada del punto por 0, como hemos hecho aquí. Sustituyo la primera coordenada por 0, sustituyo la segunda coordenada por 0, en este caso la I, y sería menos 2 por 0, menos I, pues me queda menos 2, que en valor absoluto 2. Aquí lo mismo. 0, 2 por 0, 0, menos, en este caso lo voy a poner incluso aquí, sustituimos la X por la primera coordenada del punto en la X, sustituimos la segunda coordenada del punto por la Y, y operamos 2 por 0 menos 4, pues me quedaría menos 4. Como tengo que hacer el valor absoluto, 4. Y por aquí me quedaría 2 al cuadrado menos 1, 5. Por lo tanto, la distancia del punto 0, 0 a la recta S es 4 partido raíz de 5. Y la distancia del punto 0, 0 a la recta R es 2 partido raíz de 5. ¿Las distancias son iguales? No. ¿El punto 0, 0 de la bisectriz? No. Se acabó. Porque para que sea la bisectriz, la condición que me han dado claramente es que la distancia tiene que ser igual. Pues el punto 0, 0 no es de la bisectriz. Vale. Dices, sí que tienes que ir probando así uno por uno todos los puntos a ver si son de la bisectriz o no. Dices, no. Lo que voy a hacer es dar una ecuación, que será la ecuación de la bisectriz, a partir de su definición. Es decir, que tiene que cumplir esto. Pues ya lo tienes aquí, ya lo tenemos escrito. ¿Qué tendrá que cumplir un punto cualquiera con coordenadas X, Y? Pues lo que tendrá que cumplir es que cuando tú sustituyas la X aquí, que sea 1, 2, 3, 25, por esta X, y la Y aquí, por esta Y, y haga esta operación, ¿qué tiene que pasar? Que dé lo mismo que ¿qué? Que dé igual que cuando la sustituyes aquí. Si esto fuera un 1 y un 2, yo sustituiría aquí la X por 1, y aquí por 2, aquí por 1 y aquí por 2, y cuando esta operación me dé lo mismo que esta, el punto es de la bisectriz. Si no me da lo mismo, el punto no es de la bisectriz. Pues lo que acabo de hacer ya, al igualar estas dos fórmulas, es dar, en este caso, la ecuación para las bisectrices de esas dos rectas. Tal cual, ya está. ¿Se entiende o no? ¿Sí o no? La cuestión es, y esta es la ecuación de la bisectriz. Lo que pasa es que la tenemos que un poco operar más. ¿Por qué? Porque tiene valores absolutos. Dices, hombre, vamos a quitar los valores absolutos. Y eso es lo que un poco me interesa. Que empecemos ya a manejar esos valores absolutos. Voy a borrar esto porque ya lo que me interesa es ver cómo quedan las ecuaciones. Esto ya, como digo, serían las ecuaciones de la bisectriz, que lo que he hecho ha sido pasar el lenguaje geométrico, que era esto, tiene que ser igual a esto, al lenguaje algebraico, que lo que implica es que entonces esto tiene que ser igual a esto. Y claro, al pasarlo al lenguaje algebraico lo que he encontrado que es la ecuación de la bisectriz. Vale, dices bien. Pues ahora, ¿cómo operamos esto? ¿Cómo lo operamos? Pues simplemente entendiendo que cuando manejamos el valor absoluto, en este caso de menos 2x menos y menos 2, su valor absoluto va a ser igual a ¿qué? El valor absoluto de algo se queda igual, es decir, no voy a hacer nada con ello, si tú al operar esto, operas esto y te da mayor o igual que 0. Si el resultado de lo que hay dentro de este valor absoluto, de esto, es mayor o igual que 0, el resultado será lo que te haya salido, ¿sí o no? Pero si lo que hay dentro del valor absoluto tú lo operas y te sale un valor negativo, ¿qué tendrás que hacer con el valor absoluto? Lo que tendrás que hacer con el valor absoluto es multiplicarlo por menos para transformarlo en positivo. Exactamente. Es lo que hemos hecho aquí cuando hemos sustituido por 0. Menos 2 por 0, 0. Menos 0, 0. Menos 2, el resultado era menos 2. ¿Qué es lo que he hecho cuando he obtenido un menos 2? Multiplicar por menos para hacer el valor absoluto y decir, no, esto como es una distancia tiene que ser positiva. ¿De acuerdo? Eso es lo que haríamos para resolver ese valor absoluto. Vale, dices bien. ¿Y el otro? El otro por lo mismo. Sería 2x menos y menos 4 se va a quedar como
va a quedarnos como, pues si lo que hay dentro del valor absoluto, en este caso 2x menos y menos 4 es mayor o igual que 0, entonces lo dejo igual. Pero si lo que hay dentro del valor absoluto es menor que 0, entonces tendré que multiplicar la expresión por menos. Todo esto, que en principio es un rollo, lo que os dije el otro día, al final se va a sintetizar muy rápido. Y una vez que tengo esto, va a ser muy sencillo calcular las bisectrices sin tener que hacer todo este rollo. Pero lo de siempre, lo que hay que entender es de dónde sale eso. Dices, luego lo aplico, estupendo. Pero dices, tenéis que entender de dónde sale. Y es lo que estoy haciendo, un poco haceros ver de dónde sale lo que al final vamos a utilizar. Porque si no, al final lo utilizáis y no sabéis por qué. Dices, vale, pues yo tendré que operar este valor absoluto y cuando opero ese valor absoluto, vamos a operar el primero solamente. Al operar esto quedan dos opciones. Me quedaría menos 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada, en este caso de 5, va a ser igual a ¿qué? Este lo dejo igual, de momento. 2x menos y menos 4 partido de raíz de 5. Vale. Esto de momento, como digo, lo dejamos igual. Y al operar este valor absoluto hay dos opciones. Que esto haya dado positivo y se quede igual, o que esto haya dado negativo y entonces tendré que multiplicar por menos. Lo voy a dejar sin operar, lo dejo indicado para que entendamos lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y este igual, lo dejo sin operar. ¿De acuerdo? Ya borro esto porque ya hemos operado el primer valor absoluto. Y ya esto nos llevaría a resolver el primer valor absoluto a esta ecuación y a esta ecuación. ¿De acuerdo? Vale, pero es que de cada una de estas ahora vuelven a salir dos nuevas ecuaciones. ¿Por qué? Porque este valor absoluto va a dar lugar a dos nuevos resultados. Y entonces tendré menos 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada de 5 igual a ¿qué? Pues eso se quedará igual, este segundo valor absoluto se va a quedar igual, sí que eso se va a quedar igual. Sí, esto es positivo. Vale, pero, ¿qué va a pasar si esto es negativo? Pues que esto se mantendrá igual, pero esto tendré que multiplicarlo por menos. ¿De acuerdo? Y me quedaría, pues, de esta ecuación, esas dos. Y aquí lo mismo, de esta ecuación van a salir otras dos, que es igual si este valor, al hacer el valor absoluto de la primera parte, queda así, bien, estupendo, ¿de acuerdo? El otro va a dar dos resultados. Uno, si es positivo, que se quedará igual. Y el otro, que me quedará esto, partido de raíz de 5, igual a este mismo en negativo. 2x menos y menos 4 partido de raíz cuadrada de 5. ¿De acuerdo? Vale, fijaros. De momento, las raíces de 5 que están en el denominador común las podría quitar. Aquí ya es álgebra pura y dura, ¿no? Es decir, que podría haber dejado estas ecuaciones, que de hecho voy a borrar aquí y las vamos a poner por aquí. Estas ecuaciones las podría haber puesto así. ¿Por qué? Porque el 5 con común denominador las podría quitar en todas, ¿no? Y me quedaría menos 2x. Aunque las voy a mantener, las vamos a dejar. Porque antes de pasar a las ecuaciones finales vamos a hacer el análisis con lo que queda, tal cual, para que lo entendáis. Esto quedaría siempre, es decir, esto al final, sean iguales o sean diferentes, el raíz cuadrada de 5 quedaría siempre, ¿no? El raíz cuadrada de 5 quedará siempre, pero con el vector que nos haya salido en cada caso, ¿no? Vale, la cuestión sería, si nos fijamos, ¿qué pasa con esta ecuación y alguna de estas otras? Pues que esta ecuación y esta, ¿cómo son? Iguales. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esta está multiplicando a esto, todo esto por menos, y esta también está multiplicando esto por menos. Luego, esta ecuación y esta, ¿cómo son? Son iguales, algebraicamente son iguales. Luego de aquí, dices, pues me sobra una. Dices, esta no me hace ni falta. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación. Si yo multiplico a esta por menos y a esta por menos, me sale una ecuación equivalente. Si multiplico los dos miembros de la ecuación por menos, me sale la misma ecuación. Por lo tanto, esta y esta son iguales. Me sobra esa. Vamos a dejar la que teníamos, esta, y quitamos la otra. Vale, de esas cuatro ya solo nos han quedado tres.
Pero fijaros, ¿qué pasa con esta y con esta? Pues que también son iguales, porque si yo multiplico esta por menos, me saldría esta parte, y si multiplico por menos, me saldría esta. Estas dos ecuaciones son equivalentes, por lo tanto, esa también la podría eliminar. Podríamos eliminar estas dos, y me quedarían esas dos, que efectivamente, y ahora sí, lo dicho, como estos dos, en este caso nos ha salido raíz de 5 y raíz de 5, que no tienen por qué salir iguales, aquí tendría que operar ya algebraicamente, pero aquí nos han salido iguales y lo puedo quitar. Pues, ¿qué ecuación me saldría de la recta de la bisectriz, de la primera bisectriz? Me saldría 2x menos y menos 2 igual a ¿qué? A 2x menos y menos 4. Y por el otro lado, ¿qué me quedaría? Menos 2x menos y menos 2 igual a ¿qué? A menos 2x menos y menos 4. Y ahora ya sí, esta es una de las bisectrices que en este caso estábamos diciendo, una de ellas será la primera bisectriz y la otra será la otra bisectriz. Que ahora ya si queremos dar las ecuaciones, simplificándolas en implícita, en este caso pues me quedaría menos 4x, esta y esta se me irían, más 2 igual a 0, esa sería la primera ecuación, y esta otra sería, pues este sería menos, se me iría la x con la x, este sería menos 2y, y este quedaría más, que pasaría aquí como menos 6 igual a 0. Esas serían las dos bisectrices, una sería esta, y además, justo además el dibujo queda casi igual. ¿Por qué? Porque en este caso lo que salen es una recta vertical, que sería esta, que sería la x, si despejamos, este pasaría al otro lado restando, y este dividiendo, me quedaría menos 2 menos 4, me quedaría un medio. Esa sería la recta, una recta vertical con x igual a un medio, y la otra sería igual, que pasaría esta al otro lado restando, 6 entre menos 2 menos 3, que sería una recta horizontal a altura menos 3. Una bisectriz es de esa forma, ¿no? Una vertical y otra horizontal. De acuerdo, una recta, como digo, vertical, que sería la correspondiente a y igual a un medio, y una recta horizontal, que sería la correspondiente a y igual a menos 3. Vale, entonces, esas serían las dos bisectrices. Dices, ¿hay que hacer todo este rollo para resolver el ejercicio? Dices, no, pero sobre todo sí que es importante que entendamos de dónde sale. Borro esto y pongo otra vez de dónde nos salieron las bisectrices. Nos salieron de la primera recta implícita, que era esta. Es decir, que si el ejercicio de partida hubiese sido este, y de la otra recta implícita, que era esta. Si de partida el ejercicio hubiese sido calcula las bisectrices, y yo no quiero hacer todo este desarrollo, porque he entendido ya el desarrollo, y solo voy a dar las bisectrices, esto hubiese sido muy fácil. Lo único que tendría que haber puesto son las distancias a la recta R y a la recta S, diciendo, pues esto es igual a menos 2 separado absoluto, menos y menos 2 partido de el módulo del vector normal, que será menos 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Esto es lo que se tardaría, lo que voy a hacer ahora, sin la demostración, sin el desarrollo. ¿Partido de qué? ¿Igual a qué? A la distancia de un punto hasta otra recta, que sería 2x menos y menos 4, ¿partido de qué? Del módulo del vector normal, que sería 2 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado, que es el 5 que nos salía y el 5 que nos salía. Dice Carlos, ¿y ahora qué? Borro esto, todo el desarrollo, para que al final nos demos cuenta que llegamos a eso. Esto era un medio y esto era menos 3. ¿Y ahora qué? Dices, pues ya está, yo ya lo que me he dado cuenta es que de aquí en realidad van a salir dos ecuaciones. Que una es que se queden las dos estas en positivo, y otra que una sea en positivo y otra en negativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, simplemente de aquí ya digo, pues las ecuaciones son 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada de 5 igual a ¿qué? A 2x menos y menos 4 partido de raíz cuadrada de 5. Esa es una, que justamente corresponde a esta. ¿Y la otra cuál sería? Pues la otra sería eso mismo, pero ahora una en positivo y la otra en negativo, que al final es lo único que me va a valer a la hora de calcular, como digo, las bisectrices.
que esta correspondería a S. ¿De acuerdo? Justamente eso ya tendría dado, o con esto ya tendríamos dado las bisectrices. S5 y S5 se irían, S5, este raíz de 5 y este raíz de 5 se irían, y cuando operamos esto, pues lo mismo que nos ha pasado antes. Este pasa aquí, menos 4, este y este se van, y este más 4 pasaría aquí. Este lo he puesto mal entonces, ¿no? No, sí, está bien, porque pasa sumando, sería 2, ¿vale? Y aquí es lo que nos ha salido, 2, ¿sí o no? Y aquí lo mismo, menos i, y este va a ser más, que al venir aquí despejando sería menos 2i, y aquí sería menos 4 menos más, que sería más 4, que al pasarlo al otro lado sería menos 6, y nos quedaría esa segunda ecuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, síntesis. Para calcular las bisectrices al final tengo que imponer la fórmula de las distancias, y para resolver el valor absoluto quedarme con dos ecuaciones. Las dos en positivo, y una en positivo y otra en negativo. Y esto ya me están dando las dos ecuaciones de las dos bisectrices. ¿De acuerdo? Todo lo que he hecho de más de desarrollo era un poco por justificar cómo llegamos aquí. Que fijaros lo poco que se tarda. 3 líneas. Pero hay que entender por qué se llega ahí. ¿Se entiende o no? ¿De acuerdo?